pero sí que he visto otras cosas que vuelan mucho menos identificables. También he visto apariciones, he visto muchas cosas relacionadas con lo paranormal. Pero es verdad que la Operación Salmón, a pesar de no tener un componente en sí mismo paranormal, sí que es todavía mucho más difícil de creer. El misterio es cotidiano. ¿Quién no conoce a una persona que ha visto un ovni? ¿Quién no ha visto un ovni hoy en día? ¿Quién no le ha pasado alguna cosa, no? Sobre todo si estáis aquí todavía a estas horas es porque creéis en esto. La Operación Salmón no tiene sus componentes tan paranormales, pero sí parece sacado de una novela de J.J. Benítez. De hecho, lo está. Está sacado de una novela de J.J. Benítez, prácticamente. Todo empezó un día, estaba yo tranquilamente solo en mi casa, terminando uno de estos libros, El caballo de Troya 2, y espera, que voy a abrir la caja de los misterios. Terminé de leer El caballo de Troya 2 y dije que no tengo otra cosa que hacer que empezar El caballo de Troya 3. Ambos libros terminan y empiezan con una serie de pistas, ¿no?, que comenta el escritor, pues, que le deja a uno de los protagonistas del libro. Son esta carta, esta hoja que hay. Pues mientras estoy leyendo esto, me llama a mi hermano, que dice que en su casa, imaginaos la sincronicidad, ¿no?, alguien, una persona desconocida, le ha dejado pues, esta carta por debajo de la puerta de su casa. Esta carta es la hoja, la última hoja del caballo de Troya 2 y la primera del caballo de Troya 3. Mientras yo estaba leyendo esto, alguien, una persona anónima, había dejado esta carta. Esta carta eran las pistas, las mismas pistas del libro que ya he escrito desde los años 80. Solo que con una diferencia. Abajo venía una fecha, el 12 del 6 del 2012. Esta fecha era el futuro para mí en aquel momento, un mes después. Pues un mes después, esta misma persona, entiendo yo, que a día de hoy todavía no sé quién es, dejó un libro en otra casa de un familiar, ¿no? Evidentemente esta persona me tenía que conocer, tenía que saber mis inquietudes, aunque tampoco mucho porque este libro era un criptograma que tenía que resolver, y si me conocía tenía que saber que yo mis capacidades tampoco no soy la panacea, no soy el mejor investigador del mundo, aunque pongo empeño, no soy la persona más inteligente para resolver criptogramas, pero bueno, dejó un criptograma, me dejó este libro. Es un libro de Círculo de Lectores de los años 70, me dicen de los años 70, que es la Ilíada. Aquí viene contenido la Ilíada y la Odisea. El libro en sí ya es algo mágico. Yo nunca lo había leído, es verdad que desde entonces pues, he aprendido muchas cosas de este libro, pero además del contenido venía un criptograma, como decía, un criptograma que tenía que resolver. No le di mucha importancia porque pensé, bueno, será una broma, ¿no? ¿Quién me va a mí a dejar a mí unas pistas para que yo las resuelva? Y menos en esa época. Pero me pareció curioso porque el que dejó el libro, dejó incluso el ticket de este libro, del Círculo de Lectores, con un sello fechado en 1972. Eso quería decir, o al menos lo que yo interpreto es que, o el mensaje que me está dejando es que este libro viene del pasado con un mensaje para el futuro, algo que yo tenía que resolver. No todos los misterios tienen componente paranormal, ni todos los misterios están hechos para resolverse. De hecho, este criptograma, vamos por partes, creo que es algo que no solo se tiene que resolver de forma intelectual. Es como una especie de koan, algo que se tiene que ir madurando poco a poco y es un trabajo casi que para toda la vida. Han pasado muchos años y a pesar de que el criptograma lo he resuelto, todavía no, creo que a día de hoy no me ha llevado a resolverlo por completo. Creo que es un trabajo bastante complicado. Al final conseguí resolver el criptograma, tenía su sello con sus cintas invisibles, pues todas estas cosas, ¿no? Parecía un juego de niños que a mí personalmente me costó resolver, pero al final, bueno, me llegó a descifrar una frase que venía en el libro que decía: pronto deberéis mirar tras el espejo. Aparentemente esa frase no tenía mucho sentido.
investigando un poco la palabra Dronto, me dio a entender, hablando con especialistas, porque como digo, yo no tengo mucha capacidad en esto, que era una palabra que venía del esperanto y significaba dodo, el dodo, el famoso dodo, y solo tenemos los restos de uno, ¿no? El Museo Arqueológico Nacional de Oxford, y por lo tanto ya me estaba llegando por lo menos a un lugar, algo concreto, ¿no? Y luego lo de deberes mirar tras el espejo, bueno, es una frase que da mucho más de sí, sobre todo cuando investigamos estas cosas, de lo que uno se cree, pero evidentemente estaba dando a Lewis Carroll en la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia a través del espejo, era bastante literal, no era muy difícil llegar a esa conclusión. Como no, yo en aquella época pues era bastante más básico que ahora y todo lo tenía que resolver de forma intelectual. Y no se me ocurrió otra cosa que irme a Oxford, al Museo Arqueológico Nacional, a ver este dodo y a intentar resolver esto, a ver dónde me llevaba, ¿no? Allí, en el museo, cuando uno se encuentra allí, todo esto es difícil de explicar porque, como digo, el criptograma tiene muchos... No suelo hablar de esto precisamente, porque ¿qué hay mucho que resolver? Pues está relacionado con el número 12, por la fecha, por unas páginas que hay marcadas, porque se lleva el canto 12, donde hay que resolver criptogramas, una serie de... Es más difícil de escribir que de hablar, ¿vale? Tampoco quiero aburriros en los detalles, pero sí que el número 12 estaba continuamente rodeando este criptograma. Cuando llegué al museo y me puse delante del dodo, de ese pájaro extinto, vi varias cosas. Una que estaba en la vitrina número 12, de todas las que había allí, imaginaos, en un museo, y otra que representaba literalmente a Lewis Carroll. Lewis Carroll se representó a sí mismo en la novela de Alicia en el País de las Maravillas, en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Para introducirse en la novela, se introdujo como este animal extinto, como este pájaro. Por lo tanto, esa vitrina número 12, ese pájaro me llevaba directamente a Lewis Carroll, a la tumba de Lewis Carroll, que se encontraba en Guildford. Bueno, me daba una fecha concreta, me daba el lugar. Allí, cuando llegué, no había absolutamente nada más que una tumba. Por eso digo que este criptograma todavía está sin resolver. Así que solicito ayuda, si hay alguno experto en criptograma, agradecería que me eche una mano. Pero aparte de todo esto, lo importante, más allá de la sincronicidad, ¿no? De cuando yo estaba leyendo esto, de cuando me dejaron el libro, de todo lo que he aprendido, es que a lo largo de este tiempo, si no hubiese sido por este criptograma, yo ni siquiera estaría allí. Porque durante esta investigación me llevó, bueno, incluso a conocer a mi mujer, que está aquí, que la conocí en Guildford, investigando este caso. Yo no soy de Murcia, os habéis percatado por mi acento, que no soy de aquí. Y acabé incluso viviendo en Murcia, conociendo a Joaquín, y bueno, y por eso estoy, por ejemplo, ahora mismo aquí. Digamos que toda mi vida ha girado un poco, en los últimos años, en torno a este criptograma. Y bueno, de cierta manera, no solo eso, ciertas lecturas que he podido descifrar a raíz de este libro me han hecho comprender parte de muchos otros misterios que he investigado. Me he dado cuenta que existe otra especie de realidad, otra especie de universo de donde provienen, ¿no?, todos estos misterios. Ese a través del espejo, si se analiza con profundidad, ese espejo de la realidad, un poco da a entender, si uno lee, sobre todo la Ilíada, o lee a Lewis Carroll, ¿no?, esos daimones que vienen de ahí, el sombrero loco, el conejo, no sé, todo ese universo, ¿no?, que han escrito tantos autores como Dante cuando habla de la Divina Comedia, como estoy mezclando muchas cosas, pero que todo tiene relación con esto, ¿no?, con este criptograma, como por ejemplo Platón con el mundo de las ideas, o Parménides cuando habla del poema del ser. Todos en definitiva están hablando de lo mismo, si se lee con profundidad, de esa otra dimensión, de esa otra realidad de donde provienen estos misterios. Y si hacemos caso a los daimones, yo considero que la persona que me dejó este criptograma fue uno de estos daimones, porque sabía cosas de mí que ni siquiera yo sabía en ese momento, del pasado, del presente y del futuro. Si hacemos caso de estos daimones,
llevan a un camino que no es el habitual, que nos saca del día a día, de nuestra vida cotidiana, y nos hace ver el mundo con una profundidad que no podíamos ver ni resolver sin ese koan, ¿no? Sin ese mensaje que es la vida que tenemos que ir resolviendo poco a poco. No me da esta charla, estos 15 minutos, para resolver el criptograma junto a vosotros, pero sí para daros unas pinceladas de lo que son estos koanes, estos daimones, y esta otra realidad que si de verdad que nos dejamos llevar y los amamos con profundidad, al final con el tiempo nos damos cuenta que desconocemos todo, desconocemos el mundo del misterio, desconocemos lo que no es el mundo del misterio, y que nos da cierta perspectiva de la vida, cierta humildad, que al final pues creo que nos ayuda a todos, ¿no? Y bueno, esta es un poco mi experiencia personal con el criptograma. Como digo, es un tema difícil de hablar, de explicar, pero quería compartirlo con vosotros. Es la primera vez que hablo de esto. Entonces, al final he dejado los manteles estos porque, para que veáis un poco cómo trabajaba, aunque es un poco de broma, pero yo esto pues me ayudaba, ¿no? Con mi hermano, con mi primo. Mi primo tiene un restaurante y con los manteles del restaurante pues íbamos anotando un poco las pistas que tratábamos de resolver, los sellos con tinta invisible, todo esto que viene en el libro que tengo ahí, que me dejaron, que si queréis ahora os lo puedo enseñar, una linterna con tinta invisible y todo esto que he traído, que si queréis ver un poco el criptograma y ayudarme a analizarlo. Si tenéis alguna pregunta, aquí estoy a vuestra disposición. Bueno, pues ahora que suman todos los ponentes de esta mañana, vamos a hacer una pequeña puesta en común y a ver si somos capaces